cuando ustedes me digan. Empecemos. Buenos días, podemos empezar. Bueno, señor. Entonces, muy buenos días para todos. Mi nombre es María Alejandra López, soy interna menor de la Universidad de Antioquia y el día de hoy voy a hablarles acerca del diagnóstico de apendicitis aguda en niños. Voy a empezar haciendo una introducción general, hablando de la epidemiología, a mencionar algo acerca de la anatomía, la fisiopatología, y ya sí nos vamos a enfocar en lo que dice la literatura respecto a las escalas diagnósticas, los exámenes de laboratorio y el tema de la imagenología. Finalmente, pues voy a darles las conclusiones. Entonces, bueno, tenemos que el apendicitis aguda se diagnostica en 1 a 8% de los niños evaluados con dolor abdominal en los servicios de urgencias. Es la principal causa de cirugía abdominal urgente en la infancia. Tiene una presentación clínica bastante variable según la edad y tiene bastante dificultad diagnóstica en lactantes y preescolares. Sabemos que el retraso del diagnóstico aumenta el riesgo de perforación y complicaciones sépticas. La mortalidad es baja, pero incrementa en los casos complicados. En menos de 5% de los casos ocurren en niños menores de 5 años, pero hasta un 57% de este 5% de los niños presenta una enfermedad avanzada, por lo que les decía que la clínica es bastante difícil. Finalmente, los niños varones se ven más frecuentemente afectados que las niñas. Un momento, que no me está pasando. Listo, qué pena. Respecto a la anatomía, pues sabemos que el apéndice tiene una estructura tubular y delgada, que está conectada a la pared posteromedial del ciego, justo debajo de la válvula ileocecal, que su diámetro es menor o igual a 6 milímetros, que durante el primer año tiene una estructura de embudo, por lo que quizás pues hace que sea menos probable que se obstruya, que generalmente en el 60-65% de los pacientes se posiciona retrocecal, pero en un 30% puede estar en pélvica, y ya más raro puede estar subcecal, periileal, postileal o subhepática. También es importante mencionar que tiene una función inmunológica importante porque tiene una alta densidad de tejido linfoide submucoso. Eh, eh, es considerada parte del tejido linfoide asociado a mucosas GALT y actúa como reservorio bacteriano para la repoblación del colon tras infecciones. La fisiopatología entonces inicia con una obstrucción del lumen que puede ser frecuentemente causado por hiperplasia linfoide, generalmente tras infecciones virales. Puede ser causada por fecalitos o por alimentos no digeridos. Ya de manera más extraña, pero puede pasar, puede obstruirse por parásitos, por cuerpos extraños o por neoplasias. Después de la obstrucción del lumen, entonces hay una acumulación de moco, aumento de la presión intraluminal, una distensión que compromete el flujo inicialmente linfático, el retorno venoso y el flujo arterial. Esto a su vez entonces causa isquemia de la mucosa, por lo que facilita pues la translocación bacteriana desde la luz del tejido apendicular. Esto progresa a necrosis transmural y se puede presentar perforación entre las 24 a 72 horas si no se trata. Después de la perforación, entonces puede
localizarse la inflamación como un flemón o absceso o diseminarse como peritonitis aguda, difusa. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Entonces, tenemos varias escalas. La más conocida es la Pediatric Appendicitis Score, la PAS. Esta tiene 10 puntos, pues se interpreta de 0 a 2, tiene bajo riesgo, de 3 a 6 riesgo intermedio, por lo que requiere imagen, y de 7 a 10 es alto riesgo y puede pasar directamente a cirugía. Contempla dolor en fosa ilíaca derecha, dolor al toser o saltar, anorexia, náuseas o vómito, fiebre mayor o igual a 38 grados, leucocitosis mayor a 10.000, neutrofilia mayor o igual a 7.500 y dolor migratorio. Tenemos también la escala de Alvarado, es menos específica porque es modificada, puesto que inicialmente fue creada para adultos. Sin embargo, pues también tiene 10 puntos, se interpreta cuando es menor o igual a 4 es de bajo riesgo, de 5 a 6 riesgo intermedio y mayor o igual a 7 alto riesgo. Contempla migración del dolor, anorexia, náuseas o vómito, dolor en fosa ilíaca derecha, rebote o hipersensibilidad, fiebre mayor a 37.3, leucocitosis mayor a 10.000 y neutrofilia mayor a 75%. Está la PARC, que es, digamos, relativamente nueva. Es una calculadora que contempla la edad, el sexo, la duración del dolor abdominal, la localización del dolor, si el dolor es migratorio, si hay náuseas o vómito, fiebre mayor o igual a 38, dolor en fosa ilíaca derecha y leucocitosis. Esta calculadora arroja un porcentaje de 0 a 100%. Cuando es menor a 5% tiene bajo riesgo. La conducta generalmente es dar de alta. De 5 a 14% el riesgo es intermedio bajo, entonces se considera una imagen, en este caso la ultrasonografía o ecografía. De 15 a 84% ya el riesgo es intermedio pero alto, entonces la imagen se hace obligatoria, y mayor a 84% tiene alto riesgo y puede pasar directamente a cirugía. ¿Cuáles son las ventajas de esta calculadora? Proporciona probabilidad más precisa, tiene mayor sensibilidad y especificidad, y está disponible de manera gratuita en aplicaciones clínicas como MedCalc. Tenemos la AIR, que es la Appendicitis Inflammatory Response Score. Fue creada en Suecia en el 2008 con el fin de mejorar la precisión diagnóstica. La interpretación es muy similar, pero es hasta 12 puntos, entonces baja probabilidad de 0 a 4 puntos, seguimiento o alta, indeterminado de 5 a 8 puntos, se debe hacer observación activa, es lo que recomiendan, y de 9 a 12 puntos, alta probabilidad, por lo que se puede pasar directamente a cirugía. Contempla de síntomas dolor en fosa ilíaca derecha y vómito. En signos, el rebote o resistencia muscular al evaluar la fosa ilíaca derecha. Temperatura mayor a 38.5, leucocitosis, neutrofilia, y valora también la proteína C reactiva. ¿Cuáles son las ventajas de esta escala, que incorpora parámetros de inflamación más específicos como la PCR, que clasifica mejor a pacientes de riesgo bajo y riesgo alto, reduciendo esa zona gris de zona pues, de riesgo indeterminado, y reduce también la necesidad de imágenes y la presentación, pues la operación en apendicitis negativas. Tenemos también la Ripasa, que fue desarrollada en Brunei inicialmente para mejorar la precisión diagnóstica de la apendicitis. Se interpreta cuando es menor a 5, bajo riesgo, 7 a 7.5 riesgo intermedio y mayor a 7.5 riesgo alto.
¿Cuáles son las desventajas? Que tienen menor validación fuera de Asia y que la sensibilidad es menor que las escalas modernas que les acabo de mencionar, como la Park y la Air. Bueno, ahora entonces, ¿qué dice la literatura? Vamos a revisar varias publicaciones, entre esas está esta que es una validación prospectiva de la escala de la paz. Es una validación prospectiva de la paz que fue hecha en una cohorte de 849 niños entre los 1 y 17 años que tenían dolor abdominal sugestivo de apendicitis. Se desarrolló en el departamento de urgencias de un hospital de tercer nivel en Toronto. La sensibilidad fue muy alta, pues fue perfecta del 100%, la especificidad fue del 92%, el valor predictivo positivo de 96% y valor predictivo negativo de 99%. Podemos entonces concluir, la conclusión con este estudio fue que la paz es bastante útil, puesto que un valor de menos de 2 tiene alta validez y estuvo presente en el 73% de los niños sin apendicitis en el estudio. Un valor mayor a 7 estuvo presente en el 61% de los niños con apendicitis del estudio, por lo que tienen alta validez. Y ya los niños con una paz entre 3 a 6%, entonces tuvieron 37% apendicitis y 23% no tuvieron apendicitis. Por lo que en esta población, pues deben tomarse estudios adicionales, hacerse observación y hacer una imagen. Entonces podemos concluir que es útil para estratificar el riesgo y guiar la necesidad de estudios adicionales como pruebas de laboratorio o imágenes. Bueno, tenemos otro estudio que también evaluó la utilidad de la paz para el diagnóstico de la apendicitis aguda en pacientes pediátricos. Este fue un estudio observacional analítico que se realizó aquí en Colombia, en el Hospital Infantil Universitario de San José, en Bogotá, entre el 2020 y 2022. Se realizó en menores de 16 años con sospecha de apendicitis. Se estudiaron 881 pacientes, 51% fueron de sexo femenino y la mediana de edad fue de 11 años. Bueno, entonces tenemos que los pacientes en quienes se evidenció apendicitis aguda perforada durante el procedimiento quirúrgico presentaron valores altos de paz, mientras que los pacientes con apendicitis aguda no perforada tuvieron datos dispersos en la puntuación. Finalmente, entre los pacientes que no fueron llevados a cirugía debido a que se descartó la apendicitis aguda, la mayoría, el 98%, tenían valores de paz menores a 6 puntos. Entonces, bueno, en el estudio que les mencionaba anteriormente, los canadienses consideraron que era pues bastante eficaz. Sin embargo, dada la heterogeneidad de dicha población en comparación con la nuestra, así como las diferencias pues respecto a la accesibilidad a los servicios de salud, se realizó este estudio. El área bajo la curva de la escala en este estudio para el diagnóstico de apendicitis fue 0.6, lo cual configuró pues un rendimiento bastante regular. Entonces finalmente se consideró que esta escala se puede aplicar en pacientes pediátricos que cursan con dolor abdominal con sospecha de apendicitis pues aguda, pero no tiene un rendimiento suficiente para el diagnóstico, por lo que se debe complementar con imagen. Listo. Ahora tenemos una comparación de la escala de Alvarado, que es muy usada, y la escala PAS. El objetivo de este estudio fue compararlas para el diagnóstico temprano de apendicitis aguda. La población fue de 180 niños entre los 4 y 12 años con dolor en fosa ilíaca derecha. El análisis mostró que 107 pacientes operados
El PAS mostró mayor sensibilidad, igual especificidad, mayor valor predictivo negativo y muy similar valor predictivo positivo. La precisión diagnóstica finalmente fue de 91.6 para la PAS frente a un 84.1% para el Alvarado. Entonces se puede concluir que la PAS es estadísticamente superior al Alvarado para diagnosticar pues, la apendicitis en población pediátrica, por lo que se convierte en una herramienta bastante útil para guiar las decisiones quirúrgicas y reducir las apendicectomías blancas o negativas. Acá este estudio compara la Ripasa con la Alvarado. Contempló 158 pacientes que fueron operados, en los cuales 140 confirmaron apendicitis por histopatología. La tasa de apendicectomía negativa fue de 11.4%. El estudio mostró que la Ripasa tiene mayor especificidad y mayor valor predictivo negativo, pero no hay diferencias en la sensibilidad y el valor predictivo positivo. El área bajo la curva también es prácticamente igual, que es de 0.27 para la Ripasa y 0.827 para la Ripasa y 0.826 para la Alvarado. Entonces, se identificó que más pacientes con riesgo alto o medio, pues hubo más pacientes con riesgo alto o medio a pacientes con riesgo bajo, que de hecho fueron el 0.5% con la Ripasa, mientras que con Alvarado se clasificó más pacientes con riesgo bajo, que fue de 15.2%. Entonces podemos concluir que la Ripasa es una alternativa al Alvarado para un manejo inicial de los niños con dolor en fosa ilíaca derecha, porque tiene mejor especificidad y valor predictivo negativo, por lo que ayuda a reducir la tasa de apendicectomía negativa. Este estudio comparó la EAR con la Alvarado. Fue un metaanálisis que evaluó pues, el rendimiento diagnóstico de estas escalas a partir de 26 estudios con 15.699 pacientes con sospecha de apendicitis. El área bajo la curva para la EAR fue de 0.86 en apendicitis, en todos los casos de apendicitis, y 0.93 en los casos de apendicitis avanzada. Lo que pues, mostró superioridad frente a la escala de Alvarado, que tuvo 0.79 de área bajo la curva en todos los casos de apendicitis y 0.88 en los casos de apendicitis avanzada. El punto de corte bajo, que fue menor a 4, la sensibilidad fue de 91% para la apendicitis en general y 95% para la apendicitis avanzada. Cuando se usó el punto de corte mayor a 3 puntos, la sensibilidad aumentó a un 95% y 99% respectivamente, pero tuvo menor especificidad. En el punto de corte mayor a 8, la especificidad fue de 98% para todos los casos y 99% para los avanzados, pero tuvo menor sensibilidad también. Entonces, la estrategia de 2 puntos de corte permitió clasificar a los pacientes en alto riesgo mayor a 4 o bajo riesgo, alto riesgo mayor a 8 puntos y bajo riesgo menor a 4. La conclusión es que la AirScore supera la precisión diagnóstica frente al Alvarado y es una herramienta pues bastante segura y eficiente para la estratificación del riesgo en estos pacientes con sospecha de apendicitis. Este estudio comparó la calculadora PARCC con la escala PAS en una cohorte de 2.089 niños entre los 5 y 20 años con dolor abdominal en Hospital Pediátrico de Estados Unidos.
En el estudio la prevalencia de apendicitis fue de 40%. La PARC clasificó correctamente el riesgo en todos los grupos, en el riesgo muy bajo, bajo, intermedio y alto. Mostró mayor discriminación que la PAS porque tuvo un área bajo la curva de 0.89 frente a 0.80 de la PAS. Tuvo mejor calibración y menor proporción de pacientes clasificados como riesgo intermedio, lo que reduce pues la incertidumbre diagnóstica y la zona gris que no queremos estar. Entonces, la conclusión es que la calculadora PARC es bastante precisa, está bien calibrada y supera la PAS en rendimiento y utilidad clínica para guiar decisiones en observación, imagen o cirugía. Este es un multicéntrico de escalas que evaluó las escalas PAS, Alvarado, Air, PARC y Shera. El objetivo fue comparar las estrategias de manejo basadas a la clínica frente a las guiadas por imagen. Se hizo en 1.422 niños entre los 5 y 17 años con dolor abdominal. La prevalencia de apendicitis fue de 46.5%. Entre todas las escalas, la calculadora PARC fue la que tuvo mayor poder discriminativo porque tuvo un área bajo la curva mayor. La siguió la Air, la Shera, finalmente la PAS y la Alvarado. Entonces, podemos concluir que las escalas PARC y Air redujeron el número de pacientes clasificados como riesgo intermedio. Ay, qué pena, voy a poner a cargar el computador que se me está descargando. Listo, qué pena. Entonces, digamos que este fue un estudio multicéntrico en que las PARC y Air redujeron la necesidad de imágenes y que estas herramientas superan a las escalas tradicionales como la PAS y la Alvarado en precisión y utilidad, por lo que pueden guiar de forma segura la reducción del uso de imágenes y la optimización en el manejo de los pacientes. Esta también fue una revisión sistémica que comparó el rendimiento de las escalas anteriormente mencionadas. También la PARC, la Air tuvieron mejor desempeño, tuvieron un área bajo la curva, la PARC como pionera de 0.85 y tuvieron mayor equilibrio respecto a la sensibilidad y la especificidad. La conclusión también es que pues, las herramientas como la calculadora PARC y la Air pues ofrecen mayor exactitud que las escalas tradicionales y entonces podemos concluir finalmente que las escalas las escalas como la PAS y la Alvarado, digamos que ya han sido superadas por nuevas alternativas como la calculadora PARC y la Air. Vamos a pasar a hablar sobre las pruebas de laboratorio. Para eso revisé este estudio que comparó la calprotectina y el test API-1 en población pediátrica. En estas, pues, se hizo una revisión sistemática de 10 estudios con 3.901 pacientes entre los 0 y 21 años. El resultado fue que la calprotectina sérica estuvo presente en los casos versus los controles, que tuvo un rendimiento variable según el punto de corte y el tiempo de evolución, y que tiene definitivamente un mejor desempeño en apendicitis avanzada. Y que el estudio API
que contempla tres cosas que son la proteína C reactiva, el recuento de leucocitos y un microRNA leucocitario específico de apendicitis. Pues esta es como un kit que venden para los laboratorios. Tuvo una sensibilidad de 97.4, especificidad bastante mala de 36.7, LR de 0.07, por lo que pues se concluye que es útil para descartar apendicitis de bajo riesgo, pero que debe complementarse con escalas. Finalmente, pues se concluye que la calprotectina sérica sirve como apoyo diagnóstico, pero no reemplaza la clínica ni las imágenes. Y la API-1, pues, al no estar pues ampliamente disponible, sino que se debe adquirir pues adicionalmente, pues es una herramienta que ayuda a la exclusión en bajo riesgo de apendicitis en la población pediátrica, pero pues digamos que no vale la pena. Esa es la conclusión. Bueno, y respecto a las imágenes, este estudio lo que nos mostró fue un algoritmo recomendado que creo que es el que está pues implementado en la práctica, y es que primero debe elegirse la ecografía abdominal porque tiene una sensibilidad y una especificidad buenas, tiene el beneficio de que es más económica, que está más disponible, más rápida, y lo único pues es que es operador dependiente. En segunda instancia está la tomografía, que tiene de malo pues la radiación. Se considera que es mejor usar la tomografía de baja dosis, evitando la población, pues las niñas premenárquicas, perimenárquicas, pues por el riesgo de embarazo. Pero cuando pues en la ecografía no se muestra el apéndice y es lo que se debe hacer, pues se recomienda. Tiene una sensibilidad de 94-98% y una especificidad de 97-99%. La resonancia magnética pues es, digamos que mejor, sin embargo pues tiene el tiempo, pues el factor tiempo es bastante importante porque pues la toma es mucho más lenta, toca pedir el cupo, por lo que pues en la práctica lo que más se usa pues es la ecografía en primera instancia, y si es inespecífica y no muestra el apéndice, entonces se realiza la tomografía. Esta es una estrategia escalonada que mantiene una alta precisión diagnóstica y reduce la exposición necesaria a la radiación, por lo que les decía que se usa en primera instancia la ecografía abdominal. Y bueno, eso es lo que tenía preparado. Las conclusiones entonces son respecto a las escalas clínicas, que las herramientas modernas como la PARC y la AIR superan las escalas tradicionales como la PAS, la Alvarado y la RIPASA, por lo que entonces es apropiado iniciar la implementación de estas, que son sencillas, que están disponibles en calcular, por ejemplo, la PARC está disponible en la aplicación de MedCalc, que es gratuita, y pues también que la escala debe considerar el contexto poblacional y la disponibilidad de recursos. Las pruebas, respecto a las pruebas de laboratorio, como les dije, pues la API-1 es útil para descartar la apendicitis, pero no para confirmarla. Realmente, digamos que adquirir este kit de laboratorio no es como tan significativo en el diagnóstico, por lo que pues yo considero que no vale la pena, que la calprotectina sérica es superior a la urinaria y a la fecal. Sin embargo, pues tiene puntos de corte y rendimiento diagnóstico inconsistentes entre estudios, y pues que no sustituye la clínica ni la imagen. Y respecto a las imágenes, lo que les mencionaba del algoritmo escalonado, que está recomendado por la Sociedad de Radiólogos, la Sociedad Americana de Radiólogos. Y ya,
Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Buenos días. Hola, doctora María. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Bien y usted? Buenos días a todos. Bueno, doctora María, tengo varios comentarios, algunas preguntas acerca pues, del tema. Creo que Sí, como recomendaciones en las formas de presentación de las charlas, usualmente cuando uno está aprendiendo, como es en el caso tuyo, que estás iniciando, a veces tener muchas letras o cargar muchas diapositivas puede ser un poco, puede en algún momento cansar al espectador. Entonces, una de las recomendaciones es que, por ejemplo, coloques una frase y de esa frase desarrolles una idea y eso te da como más precisión, no, precisión no, o sea, como si conocieras más la charla y no se diera la impresión de que estás leyendo la charla, ¿no? Otra listo. cosa de forma es el formato en la presentación de artículos. Tú pusiste algunos cortes de algunos de los artículos más importantes que hay y creo que en ese formato debería, o lo que yo recomiendo, o por ejemplo yo hago también, es solo pongo el título y ahí debajo le coloco el año o lo digo y de qué institución es, para que no ocupe tanto espacio dentro de las diapositivas. Ya en la forma también de presentación de una charla de este tipo, por ejemplo, el diagnóstico, uno debería empezar, creo yo que como se hace la evaluación clínica de un paciente, deberíamos empezar por algo que es darle la importancia al examen físico, no escuche como una precisión sobre los signos clínicos que debemos darlo como tocado con más importancia porque eso no se puede perder. Inclusive yo diría que es lo más importante de la charla también. Luego pondría los laboratorios y segundo, tercero, perdón, las escalas y por último las imágenes, porque ese es el orden como usted hace la evaluación de un paciente. En cuanto a parte de los artículos que presentaste, por ejemplo, el estudio de Toronto y el estudio colombiano, precisamente hay unas cartas a la editora, esos dos artículos que, digamos, como que presentan una crítica muy fuerte en el análisis a esos dos artículos precisamente. Uno, inclusive es un colombiano el que le hizo la crítica a esos artículos, es la no comparación, como se hicieron las escalas y las validaciones iniciales al compararlo contra la patología. Entonces, ahí, los resultados nos siguen hablando que las escalas son buenas para predecir los pacientes de moderado y alto riesgo, pero ahí no los compararon con los resultados de patología. Entonces es una crítica que le hacen muy fuerte a esos artículos. Dentro de las preguntas que le tenía, ¿qué encontraste? Primero, ¿cuáles son los signos abdominales que mejor sensibilidad, especificidad o valores predictivos tienen para la evaluación de un paciente con apendicitis en el servicio de urgencias? La otra pregunta que te iba a hacer era, ¿cuáles o en este momento, mm, digamos, en la evaluación de las escalas, cuál usarías tú de primero y en qué grupos de edades se ha visto que sirven más las escalas? O sea, ¿es igual la escala en un paciente de 14 años o no sirve tanto la escala en los pacientes, por ejemplo, de un año? Creo que la doctora se desconectó, muchachos. Los residentes, ¿qué piensan de las dos preguntas que les acabé de hacer a la doctora? Profe, bueno, con respecto pues a los signos de apendicitis aguda, pues tenemos primero que las características pues, del dolor. Es un dolor tipo cólico de características progresivas, que migra por lo general, que inicia en epigastrio y migra por ilíaca derecha. Y pues ya al examen físico,
lo que tenemos pues son signos de irritación peritoneal, ¿cierto? Dolor en cuadrante inferior derecho, Blomberg, que dentro de los signos clínicos, el signo de Blomberg tendría la mayor sensibilidad, pero hay que tener en cuenta que no hay ningún signo clínico que me dé una sensibilidad del 100% para un diagnóstico de apendicitis aguda. Con respecto, ¿cuál era, profe, la otra pregunta? Las edades. Bueno, con respecto a las edades, hay una cosa importante, es que estos score, si uno, por ejemplo, se pone a ver el Alvarado o el PARC, se requiere de cierta colaboración del paciente, pues porque pueden dar como resultados unos falsos positivos. Por ejemplo, en estos scores se requiere que el paciente te diga que tiene un dolor de características migratorias, lo cual no va a ser posible pues un niño menor de 5 años, o bueno, en un niño, como usted lo propone, profe, de 1 o 2 años, no va a ser posible. También al examen físico, pues el niño va a tener como, va a estar renuente de pronto al examen físico y también nos puede dar un falso positivo de lo que sería una defensa abdominal voluntaria o involuntaria en este caso. Entonces creo que estas escalas, si bien nos permiten una aproximación diagnóstica, hay que tomarla con pinzas en menores de 5 o 4 años. ¿Qué? Y Caro, lo otro recién. Bueno, lo otro pues, que yo tenía en cuenta era que generalmente las escalas como el PASO, el PARC, fueron validadas pero en población entre 3 y 18 años, pero digamos que la mayoría de los estudios apoyan ese uso entre los 5 y 15 años. Generalmente cuando son menores de 5 dicen que el PASO y el Alvarado ya llegan a tener un rendimiento diagnóstico es mucho más bajo. Entonces, a la pregunta yo diría que es entre los 5 y los 15, o sea, si bien fueron validadas entre un rango más amplio, lo que yo había leído era que se limita entre los 5 y los 15 años. Sí, bueno, entonces, en cuanto a los signos de apendicitis, como decía Daniel, normalmente, y por eso en la mayoría de las escalas sale la migración del dolor, la fiebre y el dolor en la fosa ilíaca derecha, pero inclusive no dicen como tal el signo, como tal Blomberg, por ejemplo, en el caso de los niños, sino aparecen como signos indirectos, la tos y eso, como ustedes lo ven pues o el salto, o en las escalas. Yo creo que son herramientas predictivas, permiten que o sea, se estandarice el manejo en urgencias, optimizar recursos y disminuir los costos para pues mejorar y como que llevar más rápido los pacientes a cirugía o descartarlos e enviarlos más rápido para la casa. Pero yo creo que la mayoría de las escalas tienen esos riesgos que son su mayor papel es como los riesgos intermedios y altos o altos en el caso de las dos últimas escalas. Pero ahí no hay, o sea, uno no se puede olvidar de que el cuadro es dinámico y que la data de la aplicación, como lo decía los residentes, el problema está en esos niños menores de 5 años, donde a veces el examen físico es el más difícil porque el paciente no puede hablar porque tienen a veces unas presentaciones atípicas y cuando uno lo ve ya en la estadística son los que generalmente llegan más perforados. El pase del Alvarado, yo creo que el Alvarado ya tiene su historia, nació en finales de los 70, se ha modificado, pero yo creo que el más reciente, el PAS, tiene un enfoque más clínico. Si ustedes ven el laboratorio, la escala, ¿sí? Tienen ahí solamente una parte para laboratorios. Pero la crítica también a ese es que desde el 2002 que se presentó ha tenido muchos contradictores porque no ha sido replicado tan fácil. Y ya la doctora María nos mostró que el Alvarado no tiene tanto rendimiento frente a los nuevos scores, inclusive en las guías más nuevas para niños ni siquiera pues como lo aparece ahí, pero no es como la primera recomendación para usar con un niño, además porque muchos de esos estudios combinan niños y adultos. Y pues el PAR y el LAIR, yo creo que tiene un valor predictivo mayor, se enfocan
mucho más en los laboratorios y pretenden, no sé si todavía pretenden clasificar si los pacientes además tienen un apéndice complicada o no complicada. Yo sigo pensando que la evaluación clínica es importante, se le debió haber dado mayor énfasis también pues, en la charla. Y los scores se pueden repetir también. O sea, si usted tiene un score al principio que no le da la clínica, dejar en observación a un paciente no está mal, lo puede seguir viendo, se le puede repetir score. Y yo, ya como última parte, siempre utilizo la ecografía como primera opción y voy dejando los métodos que tengan radiación o un método con la resonancia que no, que aunque la nombren, me parece que no tiene ninguna utilidad en el sentido de que creo que no hay disponibilidad en todos los centros, no se puede usar de manera rápida. Entonces yo creo que la clínica y un score repetido es una buena estrategia también cuando no se disponen de imágenes o las imágenes no son tan buenas. Y por último, ya pues más adelante Daniela hablará de la laparoscopia de diagnóstico. Hola, buenos días. Ahí se me está escuchando. Hola, buenos días, sí. Bueno, entonces yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de enfrentar el paciente con sospecha de apendicitis y para los internos y los médicos que están en formación, históricamente hablando, se ha mencionado el apéndice como la gran imitadora. ¿Por qué? Porque muchas patologías pueden simular un apéndice y un apéndice puede simular muchas patologías. Mm, Hay algo que es cierto. Yo en lo personal normalmente no utilizo escalas, pero probablemente porque el eje central del diagnóstico ha sido clínico. Por eso refuerzo la idea que comentaba el profesor ahora. Eh, Hombre, en la semiología clásica incluso hay 50 signos semiológicos de apendicitis. Entonces yo pienso que a este seminario le faltó toda esa parte clínica que sigue siendo en cierta forma la lex artis del cirujano. Hay lugares en donde no tenemos ecografía de noche, no hay tomografía, en donde no hay posibilidad como de otras ayudas diagnósticas y si uno puede hacer un muy buen examen físico y buscar signos semiológicos apropiados, lo puede hacer e incluso yo recuerdo, y aquí se va a hablar un poquito probablemente de historia de la cirugía, a veces cuando existen muchas dudas, lo mejor es llevar el paciente a cirugía, hacer una apendicectomía. En los varones, el riesgo de lo que decimos blanquearse puede ser de un 15 a un 10%. En el caso de las niñas, la literatura habla de un riesgo un poquito mayor. Obviamente, todos queremos disminuir al máximo el riesgo de blanquearnos. Yo le veo mucha utilidad a las escalas cuando uno va a remitir un paciente o cuando decide darle de alta para mandarlo para la casa, pero normalmente, lo confieso, normalmente yo no uso ninguna de estas escalas. Entonces, reitero, creo que el tema de la clínica es muy importante. Eh, Tengo dos preguntas. La primera, miren que los residentes mencionaban la importancia del dolor migratorio, periumbilical, que después se ubica en la fosa ilíaca derecha, que en los menores de 5 años a veces no es fácil en la anamnesis que el bebé nos cuente esto. ¿Quién me recuerda la fisiopatología del apendicitis? ¿Por qué inicialmente el dolor es periumbilical en mesogastrio y por qué después se localiza en la fosa ilíaca derecha? Esa es mi primera pregunta, solo tengo dos. ¿Aló? ¿No me Hola. escuchan? Sí, sí, te escuchamos. La fisiopatología del dolor básicamente tiene que ver con el desarrollo embrionario. Eh, digamos que el peritoneo visceral
que es el que viene del intestino medio, tiene relaciones con el ganglio celíaco, es lo que comienza a doler e inflamarse inicialmente. Pero posteriormente, a medida que el apéndice se va inflamando y que los dos peritoneos entran en contacto, el peritoneo parietal viene del intestino posterior distal, y ahí cuando se hace el contacto entre los dos peritoneos es que se da la migración del dolor. Sí, entonces recordar que el peritoneo visceral está inervado por fibras delta. Las fibras delta se van por las astas posteriores de la médula, por el palio espinotalámico, y solo tiene representación a nivel del tallo. Traducción: es un dolor inespecífico, no localizado, no hay representación cortical, da mucha respuesta vagal, náuseas, vómitos. Mientras que, como tú ya lo decías, cuando hay compromiso del peritoneo parietal, el parietal sí tiene inervación por fibras adeltas. Entonces es muy importante porque al ir por el neoespinotalámico, por las astas posteriores, ya hay localización cortical y el paciente ubica el dolor. Y la segunda pregunta que tenía era, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos de apendicitis? Porque muchas veces nos lo reporta el radiólogo. ¿Cuáles son los hallazgos sugestivos de apendicitis y cuáles son los directos y los indirectos por ecografía? ¿Aló? ¿Me escuchan? Dentro de los hallazgos ecográficos directos sería el diámetro pues apendicular, que sería mayor a 6 milímetros, que no tenga compresibilidad pues el apéndice, que tenga las paredes del apéndice que estén engrosadas, mayores a 2 milímetros. Puede tener la presencia de un apendicolito, pues que uno lo pueda ver ahí en la luz apendicular. Y hay algunos otros hallazgos que también se han mencionado, como la hiperemia mural, que es pues como el hiperflujo con Doppler pues alrededor del apéndice. Ya pues como entre los signos más indirectos sería pues que tenga líquido pericecal o periapendicular, que haya estriación de la grasa periapendicular y adenopatías, pero no sé más. Aparte de los que dijo Leo, también es que tenga acceso de colecciones. Hay una posibilidad que, o sea, si no se logra visualizar directamente el apéndice, sí que se puede ver un absceso o una colección, que también tenga un engrosamiento de las asas intestinales que están adyacentes, y otros es que el paciente tenga signos de ilio o hipoperistalsis. Bueno, ¿se me escucha? Sí, doctor, Sí, adelante. señor. Yo tengo algo que agregar. Yo estoy de acuerdo con Walter y con Abraham en que sí, en realidad, pues la doctora está en internado, está haciendo sus primeros pinitos en todo esto, y sería muy bueno haber pues hablado del examen físico. Yo quiero referirme a eso. Yo soy un cirujano del siglo pasado, entonces a mí me tocó antes de la ecografía, iniciando la ecografía y ya con las ecografías ya mucho más especializadas. Y me tocó también ver la evolución de los radiólogos, porque ya uno tenía su radiólogo especialista que le ayudaba. Bueno, lo más importante, estoy de acuerdo en el examen físico, muchachos. Y esto va para todos los que están ahí. Yo creo que los profesores pues, lo hacen de memoria, pero que les valga el repaso. Primero que todo, examinar a un niño no es lo mismo que examinar a un adulto. Partamos de ese principio. Segundo que todo, el grupo de menores de 5 años es el coco. Ya eso sabemos que eso es un grupo aparte, es el coco. Casi siempre nos tocaba operarlo con ya perforados, estaban los más complicados, pero siempre logramos operar durante la vasta experiencia. Pues a mí me tocó operar a un promedio de
un apéndice y medio semanal durante 25 años, entonces calculen ahí, fueron más de 1000. Entonces aprendí uno, pues por tanto que sea la repetición, le va enseñando a uno. Entonces es muy importante el examen físico. Y el interrogatorio, obviamente, el interrogatorio, el dolor migratorio, yo creo que es muy importante, ¿no es cierto? Y por eso vemos nosotros los que somos cirujanos de adultos también, y hice mucha cirugía de adultos hasta que terminé, pues, y en el adulto uno ve muchas veces cuando lo remiten de que la víspera había consultado y se lo mandan con el tratamiento para una gastritis, claro, le dolía el epigastrio, pero hasta ahí llegaron. Entonces, esperaron hasta el otro día. Entonces es muy importante en el interrogatorio, importantísimo. Y en el examen físico, primero que todo, un ambiente de tranquilidad. Hay que darle al niño confianza de que no le va a doler, de que vamos a hacer lo más delicados posibles. Los menores de 5 años son los más difíciles, pero a los otros uno los puede, ya le puede interactuar con ellos mucho más fácil. Y entonces acuérdense que uno después de una buena historia clínica viene el examen físico. Y el examen físico tiene varias fases. La inspección. La inspección empieza desde que el paciente entra al consultorio, cuando entra caminando por sus propios medios. Muchas veces uno por el caminado ya es capaz de adelantar una cantidad de pruebas en favor del diagnóstico o esperar. Segundo, entonces en la inspección eso sirve. Luego cuando uno ya desviste el niño y le mira el abdomen, uno tiene que inspeccionarlo antes de tocarlo. Mirarlo un rato, con despacio. ¿Qué va a mirar uno ahí? Uno va a mirar ahí, primero que todo, masas, abultamientos, lo más grande, pero que es obvio que lo va a ver uno. Segundo que todo, hay un signo que yo durante muchos años me costó mucho trabajo encontrar quién lo había descubierto y entonces, porque no me gusta adjudicarme que es el signo mío, como decía un compañero mío, ya que en paz descanse, que el signo de él era cuando el niño brincaba de la escalita del coso y que le dolía, que ese era el signo de él, pues ese signo estaba escrito con seguridad desde mucho antes. Yo lo observé y me llamó la atención y me lo vine a encontrar para él en el 2005, de dónde venía. Uno mirando el ombligo está central, a menos que haya tenido una intervención quirúrgica pues previa, ¿no es cierto? Pero uno el ombligo central lo mira y el ombligo le muestra a uno. Cuando hay una irritación peritoneal en la fosa ilíaca derecha, el ombliguito está desviado. Yo les hacía con la lengua así, acá hacia la derecha a los estudiantes enseñándoles, le muestra a uno en dónde está la inflamación, en dónde puede haber algún signo de duda. Y eso ya dice uno, bueno, ya de aquí en adelante tengo que irme muy despacio. Después de eso, de observarlo y ver asimetrías, que esta es una asimetría, ya viene el examen de la palpación. La palpación en el niño nunca debe ser como en el adulto, debe ser una palpación suave. Y a mí me enseñaron los niños a palpar a los adultos. Yo palpaba a los adultos como si fueran niños. Y creo que la certeza y la posibilidad de llegar a un diagnóstico me sirvió de mucho. A mí nunca me olvidará una señora que me dijo, yo llegué, bueno, vamos a seguir el examen en los niños. Entonces la palpación empieza por suavemente acariciar la pared abdominal, empezando, si usted ya tiene dudas de la fosa ilíaca derecha, por la fosa ilíaca izquierda, por lo más lejos. A sobar al paciente, como acariciar, así. Suavecito, 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 suavecito. La palpación. Luego ya uno con los dedos, como tocando piano, va haciendo suavecito, tocando, haciendo la profundidad de la palpación hasta llegar a la fosa ilíaca derecha y va mirando las reacciones en la cara del niño, en la actitud que toma, pues toda esta cantidad de cosas que son muy importantes. Después ya viene la percusión. La percusión tiene que ser suave. Nosotros no podemos percutir a un niño como percutimos a un adulto con los golpes ahí porque pues, no se va a dejar. No se va a dejar y va a perder uno el paciente. Entonces uno tiene que llegar con una percusión suavecita, suavecita, hasta llegar a la fosa ilíaca derecha y ahí pegan el brinco. Esa es la posibilidad, para mí es de los signos más sensibles y ya pues fuera de eso, pues la defensa y el signo de rebote, nunca yo lo hacía en los niños el plumber porque me parece que es muy una maniobra muy brusca para los niños. Uno con la percusión puede casi que decir que hay una defensa. Y otro tirito importante para nosotros los del siglo pasado, pero les puede servir a ustedes ahora, es la incisión.
En la época de nosotros no había ecografías y entonces nos tocaba, cuando ya teníamos el niño dormido en cirugía, yo siempre los palpaba y encontraba dos signos encontraba yo que me ayudaban a confirmar el diagnóstico. Primero que todo, los borborismos localizados en la fosa ilíaca derecha, ya con una palpación más profunda. Y en segundo lugar, ya como el paciente está dormido, ya puede hacer una palpación mucho más profunda, podía uno tocar cierta apelotonamiento de las asas para darle la altura de la incisión. Pues uno puede ser un Rocky Baby bajito, un Borney un poquito más alto, pero acuérdense que hay apendicitis subhepática, ya apendicitis retrosecales altas, entonces que le van a dar a uno. Ahora, la palpación de las fosas lumbares también es importante en todos estos niños. Y ya de acuerdo a eso, poníamos la altura de la incisión. A mí siempre me preguntaban, doctor, ¿y a dónde le va a hacer la cirugía, la incisión y va a ser muy grande? No, la incisión depende de donde uno encuentre las cosas para que se le facilite el acto quirúrgico, que eso es una cosa muy importante. Y otra cosa, el tamaño de la incisión. Entonces, la respuesta más adecuada es, señora o señor o señores padres, la incisión tengan la seguridad de que no va a tener ni 1 milímetro más ni 1 milímetro menos de lo necesario. Entonces, usted ahí habla porque muchas veces tiene que ampliar la incisión, tiene que meterse por fuera del recto y hacer la maniobra de Weber Springer, abrir la fascia, correr el recto para poder trabajar un poquito más, sobre todo en los niños mayores. De modo que esos son como tiritos del abuelo, que aprendió, me enseñó la práctica, porque la experiencia, ustedes saben que es como la mierda ajena, todo el mundo habla de ella, pero nadie la coge. Entonces, pero la práctica se hace al maestro, repitiendo las mismas cosas, hacen las cosas, y yo creo que con esos pequeños signos, sin invadir mucho al niño. Ahora, tacto rectal en un niño menor, ay Dios mío, yo creo que por encima puede hacer todos los diagnósticos. Maniobras a manilo, pues mucho menos, ¿no es cierto? En un niño menor. Entonces, eso lo dejamos siempre, un examen muy cuidadoso, con mucha delicadeza y con seguridad que van a tener efecto. Otro de los secretos que me encantó de Walter y que a mí me encanta y a Abraham también es la observación armada. Uno que tiene un paciente, un niño menor que lo llevan de pocas horas, está uno pues dubitativo, dudoso. Y lo importante ahí es ¿qué voy a hacer? Lo voy a mandar para la casa, pero de pronto no me lo traen. El hecho de uno de mandar a un paciente para la casa le da una seguridad falsa a las mamás, porque creen que ya el doctor dijo que no, que se fuera para la casa y ya lo dejan por lo menos 12 horas más. Entonces ese es el peligro. Ese es el peligro. La observación armada, la llamo yo, es tú dejas un paciente, anotas en tu historia clínica y me estás observando cada media hora o cada 15 minutos si estás con él. Miran el mismo examen, miran qué progresión ha tenido, qué variaciones tiene, y uno rápidamente, en menos de 1 hora y media, 2 horas, ya puede tomar la decisión, sobre todo para los que van a remitir el paciente. De modo que yo creo que esas eran los detallitos que les pueden ayudar. Y las escalas, pues sí, son buenas y yo creo que son buenas para los trabajos estadísticos, ya para usted sacar grandes números y juntar las cosas. Y recordar que la evaluación del examen agudo que nos enseñaron los franceses se basó en la apendicitis porque era la que más problemas causaba. Y con base en la apendicitis fueron sacando todas estas cosas. Eso era todo, no los canso más. Buenos días. Bueno, creo que son extremadamente valiosas todas las opiniones de los profes a las que me uno y con las que comparto. Creo que desafortunadamente la doctora María Alejandra ya se unió otra vez, pero estuvo sin conexión durante un rato, entonces no pudo oír como todas las opiniones. Al día de hoy, que es 11 de agosto del 2025, el diagnóstico de apendicitis aguda sigue siendo un diagnóstico clínico, entonces en realidad pues un seminario de diagnóstico debe ser basado en eso. Creo que lo que hubo alguna confusión es que el título o la asignación original del seminario de la doctora era controversias en las ayudas diagnósticas y por eso creo que ella se fue hasta la calprotectina, pero obviamente es mucho más importante hablar del papel de la PCR, de los tiempos de elevación de PCR, de los leucocitos, de la desviación a la izquierda. Entonces creo que esas cosas básicas, el papel de la procalcitonina, aunque nosotros no la hagamos,
todas esas cosas básicas deben preceder un poquito más allá como la profundización de otros temas mucho más controversiales. Bueno, también estoy de acuerdo en los que comentaron que hablar primero qué es un hallazgo patológico en una ecografía, cuándo hacer en esos casos una tomografía, cuándo escoger determinada ayuda diagnóstica, y también pienso que faltó profundización en el estudio de las imágenes diagnósticas, que es un estudio con recomendaciones y grados de evidencia muy buenos. Entonces, en todos esos, y además porque había tiempo como para hablar de conceptos básicos y pues y ya profundizar tal vez un poco más en las controversias. Bueno, yo tengo dos preguntas para los residentes y la primera es cómo es la categorización ecográfica del apendicitis y qué, o sea, qué conducta se debe hacer según dicha categorización, que normalmente es de la A a la D, ya la han ampliado hasta la E, pero que generalmente es de la A a la D. Pues eso es uno de como de los pues que se ha escrito recientemente, y ese papel como precisamente de la ecografía, que es probablemente la ayuda diagnóstica que primero se hace en el abordaje pues de estos niños, y es la categorización pues por los hallazgos directos e indirectos de apendicitis aguda. Entonces, digamos que clásicamente se ha escrito en varias categorías, como dice la autora, de la A a la D, hablan de categoría 1 a categoría 4. Clásicamente la categoría 1 pues es aquella en la que usted logra visualizar el apéndice completamente, y es un apéndice que es completamente normal, en el cual usted puede tener casi que certeza con valores predictivos negativos muy altos, que son casi al 100%, en que el paciente pues no tiene una apendicitis aguda, y es un paciente que puede darse de alta en caso tal de que la sospecha diagnóstica pues no persista. Hablamos de categoría 2 cuando el apéndice no se visualiza, pero además pues, no tiene signos indirectos de apendicitis aguda, que son los que ya previamente pues, mencionó Leo y Alejandro, acerca pues, del peristaltismo pues, disminuido, del líquido libre en la cavidad abdominal, en el cual incluso pues los estudios mencionan que a pesar de que puede ser como digamos maluco para uno no quedar como tan tranquilo cuando no se ve el apéndice completamente, los estudios incluyen esta categoría pues digamos como hallazgos negativos para apendicitis, y en esos pacientes incluso se habla del manejo pues del alta también hospitalaria. Ya digamos que la categoría más difícil es la categoría 3, que es cuando usted no visualiza el apéndice, pero tiene signos indirectos de apendicitis, sobre todo cuando se hablan pues de poblaciones femeninas, en las cuales pues hay muchas otras patologías que pues pueden explicar la presencia de líquido libre en la cavidad, y que hace pues más difícil que la toma de decisiones pues sea como un poquito más objetivada. Y la categoría 4, que es en la cual usted pues ve completamente el apéndice con signos claros de apendicitis, como ya pues los mencionaron previamente los residentes, en el cual pues es un paciente en el que usted pues va a llevar a cirugía. Sí, muy bien. Entonces eso le ayuda a uno y pues como para tomar decisiones, y cada vez es mucho más preciso el entrenamiento y pues el informe radiológico. Entonces, como todos han dicho, la ecografía sigue siendo de muchísimo valor en el abordaje inicial en los pacientes de riesgo moderado. Y para finalizar, mi última pregunta es, ¿qué hay en la evidencia sobre el paciente obeso con sospecha de apendicitis? Hola, pues no hay como un cambio en los algoritmos de manejo, pero sí baja la sensibilidad pues, de la ecografía. Pero pues yo considero que igualmente se podría dar pues como intentar hacer la ecografía y ver pues cuáles son los hallazgos como por parte de radiología para esto.
sí, en realidad hay algunos artículos en los que ya de entrada ya no hacen ecografías, aplicando, pues sería bueno también revisarlo, índices de masa corporal, era pues alguno de los objetivos de la revisión también en diagnóstico, pero es interesante ver cómo ya hay algunos artículos en los que aplican índices de masa corporal para el paciente pediátrico y ya no se realiza de entrada en algunos centros y algunos protocolos ecografía, como pues estudio inicial, como dado esa índices pues de baja precisión. Bueno, entonces, muy buenos, pues como las sugerencias de todo, creo que es importante, apoyo al doctor Walter cuando decía que habían diapositivas muy cargadas, con mucho